Bueno, bienvenidos a la tercera lección del curso de introducción de Google Sheet. En esta oportunidad vamos a estar viendo lo que es el formato de celdas. El formato es, en cuanto a datos, es uno de los principales temas, ya que con él podemos dar color, fuente, estilos. Para eso vamos a estar trabajando con la barra de herramientas, que es donde encontramos la mayor parte de funciones, como darle negrita, la fuente, el tamaño, bordes, colores, que es lo que vamos a estar viendo en esta lección. Para comenzar vamos a ver el tema fuentes. Supongamos que yo acá tuviera un título y quisiera distinguirlo del resto de la hoja. Entonces voy a seleccionar la celda que contiene el título y aquí por ejemplo voy a encontrar, toda esta es la barra de herramientas, voy a encontrar lo que es la fuente, o sea el tipo de letra que le voy a dar, y vamos a cambiarle, vamos a seleccionar por ejemplo esta, capaz que es muy, no se nota tanto el cambio, la Courier, ahí se puede notar un poco más. Acá en cuanto a puedo desplegar acá y seleccionar un tamaño, o puedo ir trabajando con el más y el menos hasta que encuentre el tamaño que me gusta. Esto es para darle negrita, itálica, esto es tachado. En el caso del subrayado lo encontramos acá en el menú de formato, formato texto, y acá tenemos para subrayar, por ejemplo, no está directamente el botón aquí. Luego tenemos lo que es el color del texto, supongamos que lo quiero en rojo. Esto es para el relleno de la celda, o sea qué color le quiero dar de fondo, supongamos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que el título ocupe más lugar? Por ejemplo, que ocupe toda la tabla, todo el ancho de la tabla de datos. Entonces ahí sí tendría que seleccionar todo y volver a aplicar lo que sería el relleno. Después vamos a estar viendo que si quiero que el título ocupe todo este rango, tenemos acá la opción de combinar celdas. ¿Sí? Vamos a combinar celdas, entonces de esta manera el título ahora pasa a ser un conjunto de celdas combinadas. Entonces ahí por ejemplo en la alineación le podría dar centrado, y así de esta manera va tomando formato la hoja de datos. Después tenemos el tema bordes, que aquí tenemos para darle el color, si queremos darle un color, y aquí qué estilo, el estilo de línea, supongamos este doble, y a dónde quiero aplicarle ese borde. En este caso, como están todas las celdas combinadas, va a actuar como si fuera una celda sola, entonces podría darle bordes exteriores perfectamente, y ahí se nota cómo iría quedando. Después tenemos, viene la parte de la alineación. Como estamos trabajando en celdas, la alineación se puede aplicar tanto horizontal como vertical. Entonces es lo que encontramos acá. Tenemos, esta es la alineación horizontal cuando le dimos en el centro, y esta es la vertical, o sea, como quiero, si quiero que esté arriba, si quiero que esté abajo, si quiero que esté en el centro. Acá no se distingue porque la celda ya ocupa el tamaño del título. Pero si por ejemplo yo agrando, me paro acá entre la fila 1 y 2, que cambia a una flecha doble, arrastro, dejo apretado el mouse y arrastro. Entonces ahí sí podría darle, jugar un poquito más con lo que es la alineación. Si lo quiero arriba, si lo quiero abajo, si lo quiero centrado verticalmente. Eso en cuanto al formato más básico, digamos. Después lo otro que puede estar bueno es en el menú. También tenemos en el menú formato, también tenemos lo que es borrar formato. Que si yo quiero quitar un formato, supongamos que estoy trabajando con un dato que lo traigo de otro lado, lo copio y lo pego, y me viene con un formato que no me agrada, se lo puedo quitar el formato, entonces vuelve a quedar como estaba al principio. ¿Sí? Vamos a deshacer en cuanto a esa parte. Bueno, continuando en lo que es los formatos, ya vimos cómo aplicar color de texto, color de relleno de la celda. La alineación ya estuvimos viendo que puede ser tanto horizontal como vertical. Los bordes ya estuvimos viendo en el botoncito de los bordes. Tenemos varias opciones, podemos darle color, podemos darle estilo. El alto y ancho de las celdas, un poco estuvimos viendo también cómo hacer que la fila sea más alta, por ejemplo. Supongamos que quiero que la fila 5 sea un poquito más alta, me paro entre la 5 y la 6, donde aparece, cambio el puntero, aparece una doble flecha, y de esta manera
le estaría dando más alto a la fila. Supongamos que estos títulos quiero que estén en negrita, quiero que esté alineado en el centro, tanto vertical como horizontal, quiero que tenga un colorcito de relleno, ¿sí? Quiero que tenga bordes, por ejemplo, bueno, en este caso me quedó aplicado el borde que había aplicado arriba, algo así. Y en cuanto a las columnas, lo mismo, me paro entre las columnas que quiero que sea más, supongamos la A, quiero que sea un poquito más ancha para que el número de transacción entre bien, no se vea cortado, entonces arrastro, dejo apretado, clic y arrastro. Y eso en cuanto a modificar la altura o el ancho de las celdas. Bueno, después está lo de combinar celdas, que también ya lo estuvimos viendo un poquito. Bueno, en el caso de los títulos es muy usado, pero se puede hacer con diferentes. Yo puedo combinar por acá este grupo de celdas, este rango, el botoncito de combinar, y hago que esta área se comporte como una celda sola. O sea, si yo le doy relleno, si le doy el formato que yo le dé, se va a comportar como una celda sola. Aquí también le puedo decir alineado en el centro, negrita, se comporta. Estas celdas combinadas se van a comportar como un grupo, son un grupo de celdas, pero se comportan como si fuera una sola. Después, en cuanto al ajuste de texto, esto es si yo tengo un texto demasiado largo, puedo hacer, por ejemplo, esto parece que ocupa 3 celdas, pero en realidad está en una celda sola. Está en la celda A7. ¿Cómo hago para que no me ocupe el resto? Porque si yo vengo e ingreso otra cosa acá, parece que lo tapa, que lo corta. Entonces podemos hacer que el texto, acá con ajuste de texto, podemos hacer que el texto se ajuste, ¿sí? Se va a agrandar, el alto de la fila se va a agrandar para ocupar el texto, ¿no? Según la cantidad de texto que tenga. Pero es una forma de que no se vea cortado, como cortado. Bueno, en cuanto a inmovilizar filas y columnas, puede ser algo muy útil si yo tengo una hoja de datos muy extensa. Si me desplazo hacia abajo por los datos, pierdo la referencia en qué columna estoy, por ejemplo. Entonces puede ser muy útil dejar los encabezados de las columnas siempre visibles. Bueno, para inmovilizar una fila, supongamos que yo quiero tener esto siempre visible, podemos venir aquí donde aparece una manito en el borde, arrastramos hasta la fila que queremos inmovilizar. Entonces de esta manera yo me puedo desplazar por los datos hacia abajo y estas filas siempre van a estar visibles. Para quitarlo lo mismo, cuando aparece la manito en este borde gris, lo volvemos a su posición original, digamos, y ahí de esa manera quitamos, ya no estarían más inmovilizadas. Lo mismo con las columnas, supongamos que yo quisiera dejar la fruta acá siempre visible, lo mismo cuando aparece acá en este borde me desplazo hasta la primera columna, entonces de esta manera si yo me muevo por los datos siempre quedaría visible la primera columna o las columnas que yo quiera inmovilizar. En este caso haría lo mismo, cuando aparece la manito en el borde gris lo vuelvo a su posición y de esta manera ya deja de estar inmovilizada la columna. También podemos inmovilizar las dos cosas, por ejemplo la primera columna con las primeras filas. De esta manera siempre tengo visible lo que es los encabezados de las columnas y la primera columna con los títulos, digamos. Volvemos al lugar y continuamos. Bueno, formatos numéricos. Acá está interesante trabajar, supongamos, en esta misma hoja que estamos trabajando con números. Vamos a estar trabajando con esta parte de la barra de herramientas. Recién estamos trabajando la parte de formato, esto de acá atrás. Ahora los formatos números, supongamos que yo digo, bueno, todos estos números que están acá son precios. Entonces le voy a asignar el estilo de moneda, por ejemplo.
para trabajar. Puedo asignarle porcentaje, puedo agregarle o quitarle. En este caso está con 2 decimales, yo puedo decirle que tenga más decimales, por ejemplo 3. Vamos a dejarlo con 2. O asignarle más formatos. Acá tengo todos los formatos numéricos que permite Google Sheets actualmente. Puede ser fecha, puede ser hora, puede ser una moneda personalizada, puede ser científico, porcentaje de número. Por ejemplo, la moneda personalizada, en este caso estamos usando este signo, pero podemos asignarle todos estos otros que trae acá Google Sheet por defecto. Bueno, continuando con la lección, la parte de ordenar datos puede ser también muy usada. Supongamos que quiero organizar esta tabla por orden alfabético de la fruta. Importante es seleccionar toda la tabla, porque si yo solo selecciono acá y lo ordeno alfabéticamente acá, el resto de la tabla no va a cambiar y eso sería un error, porque ya la manzana dejaría de ser 35 en enero, se cambiaría el orden. Entonces es importante marcar todos los datos que queremos ordenar. Vamos al menú datos, ordenar hoja. Ahí acá, ¿qué pasa? Si yo hago esto me cambia toda la hoja, por lo tanto estaría mal. También me incluye los títulos y todo, o sea, esto estaría equivocado. Lo correcto es ordenar el intervalo, o sea, lo que yo tengo seleccionado puede ser de la A a la Z o de la Z a la A, en mi caso de la A a la Z. Entonces vemos cómo se ordena alfabéticamente la fruta, pero también sus valores correspondientes, o sea, banana sigue siendo 40 y así, etcétera. Bueno, eso en cuanto al orden de los datos. Bueno, en cuanto a insertar filas y columnas, esto creo que también ya lo habíamos estado viendo, pero lo repasamos. Supongamos que quiero insertar otra fila, acá entre el título me voy a la fila, supongamos en la 2, y le digo, tengo la opción de insertar fila encima o fila debajo. Encima, por ejemplo, estoy haciendo clic derecho sobre el encabezado de la fila. En las columnas es distinto porque tengo, supongamos que quiero acá entre mayo y junio, tengo acá, si bien puedo hacer clic derecho, me aparece lo mismo si hago clic en esta flechita que aparece aquí. Es lo mismo que hacer clic derecho, y acá tengo para insertar columna a la izquierda o a la derecha. Eso en cuanto a la inserción de filas y columnas. También podemos insertar varias. Supongamos que quiero insertar acá, selecciono 2 y entonces según la cantidad que tenga seleccionado es la opción que me va a dar para insertar encima o debajo la cantidad que tenga seleccionado. Lo mismo en cuanto a las columnas. Si selecciono estas 3, por ejemplo, me va a aparecer la opción de insertar 3 a la izquierda o 3 a la derecha. Eso es otra manera de insertar filas o columnas. Bien, hasta acá lo que sería en la lección 3. No olviden realizar los ejercicios, descargar la lección de la plataforma y completar el cuestionario de la lección. Hasta la próxima.